Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es 7 de septiembre de 2022. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Tenemos un montón de cumpleañeros. Ayer estuvo de cumpleaños la doctora Lucila del Carmen Rodríguez, la mejor odontóloga que he conocido en mi vida, lo cual es decir bastante porque he pasado por un montón de dentistas, ¿verdad? Pero la doctora Lucila es un ángel, pues. O sea, cómo te trata, evita al máximo que sintas dolor, te trata con un cariño la doctora, mano. Es que ella es así, pues, esa es su manera de ser, de Pueblo Nuevo. De manera que un abrazo a la doctora Lucila del Carmen Rodríguez. También estuvo de cumpleaños ayer el comandante guerrillero Leopoldo Rivas Alfaro. Saludos al comandante Rivas, Apolo. Y hoy están de cumpleaños dos quinceañeras. Mercedes Robles Ruiz, una veterana militante del Frente Sandinista. Su vivienda fue casa de seguridad del Frente Sandinista. También ahí alojaban a los muchachos que venían de las ciudades e iban a reforzar el Frente Sur. Pasaban por la casa de doña Mercedes Robles Ruiz. Está cumpliendo 86 años hoy. Es concejal del Frente Sandinista ahí en el municipio de Rivas. Queremos saludarla, felicitarla, animarla. Tiene que volver a cumplir otra vez 15 años. Que le pongan hoy el vestido rosadito, mano, el queque rosadito. Felicidades, Mercedes. Y felicidades también a Victoria Alicia Blandón. Ya hoy llega ya al cuarto piso. ¿Cómo pasa el tiempo, Alicia? Yaleña, de San Sebastián de Yalí. Y ya se le nota, sí, ¿verdad, Alicia? Mentira. Ganas de fregar. Felicidades a Victoria Alicia Blandón, que hoy está de cumpleaños. Bueno, el general César Larguespada nos pasó esta fotito del compañero Gonzalo Jarquín. Gonzalo cayó el 11 de septiembre de 1978. Y él había participado en distintas acciones combativas previas a la insurrección de septiembre, hasta que cayó en plena insurrección, ¿verdad? Él estaba organizado en el barrio Bello Amanecer, pero vivía en Bellacruz, en lo que hoy es Ciudad Sandino, en lo que hoy conocemos como Ciudad Sandino, que en aquella época se conocía como Open Trade, todo era parte de la ciudad de Managua. Gonzalo Jarquín, otro de nuestros compañeros que poco recordamos, y entonces hay que mantenerlo en la memoria. Y el viernes pasado, el viernes fue 2, entonces el 1 de septiembre fue el aniversario, el 44 aniversario del asesinato de Guillermo Avendaño, Memo Avendaño. Le íbamos a decir, a contar un poquito de él, como hemos hecho otros años, el día viernes, pero ustedes saben que no hubo programa por falta de fluido eléctrico. Y el lunes ya no pudimos. Entonces, pero aquí hay algo que destacar. Memo Avendaño, a quien conocimos en aquellos años con su novia, Belia García. No me olvido de la Belia también, que tengo muchos años de no saber de ella. Y Memo fue bombeado por un maldito
Oreja, que trabajaba ahí en UNAM. Lo tengo presente y su nombre y demás, pero ¿para qué vamos a recordar a los traidores, a los delatores? Lo bombeó y la guardia lo espió, lo siguió y lo mató, lo asesinó ahí por la iglesia de la Reinaga. Y un detalle que yo no conocía, que me lo explica el compañero Jorge Javier Canales Leiva, es que el padre Antonio Castro fue el que se encargó de recoger su cuerpo. Imagínate vos. Entonces el padre Toñito no falla en el aniversario de Memo Avendaña y no falló este año tampoco. Entonces lo que quiero destacar es esta estela que están viendo ustedes, un pequeño monumento a Memo en el sitio donde fue asesinado. Esa la hicieron los compañeros sandinistas del barrio, según me explicaba Jorge Javier Canal. Hicieron una recolecta y el año pasado la hicieron. Me parece un esfuerzo sumamente bonito. Ojalá que así hiciéramos todos, ¿no? Para que no nos olvidemos de los nuestros, de nuestra historia y de los que han entregado su vida para que hoy estemos gozándola nosotros. Un saludo pues al compañero Jorge Javier Canales Leiva, a toda la V que lleva el nombre Guillermo Avendaña. Jorge Javier es el coordinador del centro de votaciones de la escuela Santa Luisa de Marilaca, allí en el barrio La Reinaga. Ahora le tenemos una tarea a todos. Vamos a hablar bastante hoy. ¿Vale? Voy a dar una sorpresa de la historia que tiene que ver con nosotros, pero no es nuestra. Pero que tenemos una misión. El compañero Alberto Castro, secretario político del Distrito 2 de la ciudad de Matagalpa, nos ha solicitado contribuir en esta acción que quieren hacer los compañeros del Distrito 2 de Matagalpa. Ellos quieren promover entre los sandinistas que entre todos ayudemos para adquirir 2 regalos para un compañero, un héroe de la paz, cuyo nombre es Jorlin Alexander Granados Martínez. Jorlin quedó parapléjico a causa de un balazo de los malditos guardias somocistas en el año 2018, ahí en la ciudad de Matagalpa, en mayo de 2018. Estuvo muchos meses en cama, en el hospital, después en rehabilitación, y finalmente ya se pudo sentar. Se le entregó una silla de ruedas ya cuando llegó a su casa en la comunidad Las Cañas número 2. Y el año pasado, ¿verdad? El 5 de noviembre, la alcaldía de Matagalpa le entregó su casa nuevecita. La alcaldía invirtió en eso 96,000, casi 97,000 córdobas. Entonces, y mes a mes le entregan un estipendio y el paquete alimenticio. O sea, el sandinismo no se ha olvidado del héroe de la paz, el compañero Jorlin Alexander Granados Martínez. ¿Cuál es el objetivo de los compañeros? Es que le regalemos entre todos un televisor y un celular inteligente que le llaman, pues. Sí, que tenga posibilidades de acceder a internet. Entonces, que quieren que entre todos contribuyamos, ¿verdad? Se puede hacer lo que quieran hacer, ayudar, pues se puede enviar una remesa familiar por la vía de los bancos o cualquier otro mecanismo a nombre del compañero Alberto Castro Morales. Yo tengo aquí el número pues lo que podemos hacer es, tengo el número de cédula, tengo la dirección de Alberto, y lo que podemos hacer es mandar remesa a un banco a nombre de él con todos sus datos, y él la retire y él nos va a rendir cuenta de cuánto dinero recibió y lo que se adquirió, pues cómo se adquirió todas esas cosas, pues. Entonces, la campaña es para que le regalemos un televisor y un celular, un buen celular, a Jorlin Alexander Granados Martínez, héroe de la paz, lisiado de guerra por los tranqueros somocistas
que asolaron la ciudad de Matagalpa durante 3 meses en el 2008. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para tener estos datos? Escríbanos al WhatsApp de la radio, que como nunca, no me lo aprendí. Es que como lo cambiaron, no me lo he aprendido. Lo cambiaron porque pasó algo por aquí. Pues, otro día te cuento. El 87654966. Escríbanos ahí está Luis Enrique. Y entonces, o a lo largo del día, no importa. Y nosotros le mandamos los datos de Alberto para que depositen pues lo que quieran hacerlo, ¿verdad? O el que tenga el televisor, tenga la voluntad de ir a comprar el televisor, va de viaje, o el celular, ¿verdad? Va de viaje también. Y entonces lo traen a la radio y nosotros lo vamos a hacer llegar a Alberto Castro, el secretario político del Distrito 2 de la ciudad de Matagalpa. Me parece una buena iniciativa. Y saludo a Yorlin Alexander Granado Martínez. Repito, él vive en la comunidad Las Cañas número 2, en el sector rural del municipio de Matagalpa. Ese municipio es gigantesco. Municipio de Matagalpa, sí, hombre, gigantesco. Bueno, fíjense, ahora les voy a contar 2 cosas bellísimas, las 2. De verdad que sí. Después vamos a hablar un poco de lo que nos dijo Daniel el día sábado. Y después vamos a hablar de otras cosas ahí. Pero fíjense, miren qué bonita esta foto. Es una sola foto. Yo me la encontré en Facebook, me puse a ver los detalles, a leer los comentarios, a extraerlos. Luego le escribí al compañero que había publicado la foto y él, con una gentileza enorme, ayer nos respondió, muy, muy amable el compañero. Estamos hablando, el compañero se llama Francisco Nicoya. Él publicó esta foto. Él vive en el municipio La Paz de Carazo. Y entonces él pone esta foto, vean esta foto. Este compañero se llama Julio Clemente López Salazar. Conocido en La Paz entre sus amigos, entre sus antiguos compañeros de armas, como Chogote. Y él no se enoja que le digan Chogote. No se enoja. Y entonces voy a leer el texto. Dice, el día de hoy, esto lo posteó el domingo 4 de septiembre, viniendo yo de la comunidad de San Pedro, de nuestro municipio de La Paz, Carazo, me encontré a Julio Clemente López Salazar, cariñosamente conocido como Chogote, mi hermano de 1000 batallas, quien fue un cachorro de Sandino de nuestro oblí coronel Santos López, y fue herido al inicio del combate en su pierna izquierda el 3 de enero de 1988, en una batalla de más de 4 horas. Nos fuimos voluntarios al servicio militar. Él, Julio Clemente Chogote, tenía apenas 15 años y medio, y le decíamos que se quedara porque estaba muy pequeño, pero su decisión pudo más y nos fuimos. Juntos llegamos al BLI coronel Santos López. Si mal no recuerdo, el jefe del BLI Santos López era el hoy mayor retirado José Ramón Berrío Rivera. Por cierto, de él hablan muy bien todos los cachorros que estuvieron bajo su mando. Un hombre cercano, preocupado por su tropa, valiente, buen planificador. Siempre han hablado de él, siempre he leído buenas cosas de él. Bueno, entonces el domingo 3 de enero de 1988, como a las 2 y pico, después aclara, hay un compañero ahí que comenta que se llama, bueno, su nombre de usuario es Miquimba Quilambé. Dice que a las 2:15 del mediodía, ¿verdad? Empieza el combate. Chocan, según dice Quilambé, chocaron las columnas 1, 2 y 4 del BLI contra la contra, que era superior 5-1. Es decir, estamos hablando que los compañeros podrían ser que 130, unos 120, menos, unos 90, y la contra era más de 300. Entonces, y estaban enhuevados, dice Quilambé. Dice, recuerdo, dice el compañero Quilambé, que se nos iban acabando las municiones y nos indicaron retirada, porque nuestros refuerzos fueron las BM-21, las Katiushka.
que se las pusieron desde San Juan de Aguasarca, ahí en Bocay. La batalla duró más de 4 horas y los contras andaban bien abastecidos. Hoy, igual que el compa Chogote, muchos que vivimos aquel momento estamos contando ese hecho relevante. Sigo entonces con la narración de Francisco Nicoya y van a entender por qué lo estoy diciendo. Entonces a él lo pegan al inicio del combate y le pegan el balazo en la pierna. Entonces el combate sigue. Y el compañero, ya sea en algún torniquete, el sanitario, alguna atención mínima, pero el combate sigue y él está ahí postrado. Me imagino muriéndose del dolor, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Esto fue en los Calichones de Quirinohuas, en San José de Bucay, Jinotega. Es la plena montaña de entonces. Bueno, no sé cómo está ahora. Selva era eso. Entonces, ¿qué ocurre? El combate, termina el combate, pero no pueden salir los compañeros de inmediato. Tardan 2 días en salir. En esos 2 días, a Julio Clemente se le engangrena la pierna, se le infecta. Imagínate lo de sal, la lluvia, la falta de medicamento. Imposible, imposible, hermano. Estamos en domingo, ya era hecho un frío, un domingo de enero, era hecho un frío salvaje, hermano. Y entonces, cuando ya lo sacan, los médicos tuvieron que amputarle la pierna, ¿verdad? Entonces, y mirá, y a la familia de Julio Clemente le fue duro, le llovió recio ese año, según nos cuenta Francisco Nicoya, porque a Julio Clemente le amputan la pierna. Y el hermano de él, cuyo nombre es Santiago Manuel López Salazar, el hermano andaba en el BRI Juan Pablo Mansor. Y vea la casualidad que Santiago Manuel López Salazar, el hermano de Chogote, andaba con se encuentra con Francisco Nicoya en un entrenamiento. Andaban 5 por cada BRI del Juan Pablo Mansor y del Santos López, ¿verdad? Andaban en un curso para exploradores zapadores. Ahí pasaron el curso los dos y después cada quien a su BRI. Entonces, ya en su BRI, en el BRI Juan Pablo Mansor, en el JPU, Juan Manuel le da la desgracia que pise una mina de las que le llamaban la saltarina. Y él vuela. O sea, una vez que pisa, hermano, salí catapultado. Y al caer, pongan cuidado, qué horrible esto, cae de cara en otra mina. Y así ya no se salvó. Explota y lo mata. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Eso ocurrió el 10 de marzo de 1988 durante la operación Danto 88 en territorio hondureño. Un héroe de la defensa de la revolución, el compañero Santiago Manuel López Salazar. Entonces, ¿por qué la foto de Julio Clemente de Chogote? Porque él no se rindió. Él llegó a La Paz de Carazo, me imagino que se recuperó, después había que buscarse la vida, hermano. Él se casó, tuvo sus hijos. Y entonces él busca qué hacer. Entonces, los fines de semana se monta en su carretón de caballo y se va al pueblo y a cada comunidad a vender frutas y verduras. Me encanta, esa es la dignidad del pueblo de Nicaragua, hermano. La bravura, la valentía, que no se arredra. Pues sí, pues ando coto, pues, pero no por eso me voy a tirar al territorio de la desesperanza, ¿no? Entonces dice Francisco Nicoya, para los paseños es nuestro orgullo, un héroe viviente. ¿Dónde vive él? Para los compañeros del Santos López que lo quieran ir a ver, o para cualquier sandinista que alguna vez ande por La Paz de Carazo, dense una vuelta, vayan a comprarle verduras o frutas a Julio Clemente. Vive en la colonia Virgen de Guadalupe, costado sur de la iglesia Líbano, o otra manera de llegar del Pozo de Nacal, 200 metros al norte.
220 metros, perdón, 220 metros al norte. Da orgullo, ¿verdad? Estas cosas son muy bonitas. Julio Clemente López Salazar, un héroe viviente, como muy bien lo describe el compañero Francisco Nicoya. Saludos a Francisco, saludos a Chogote. No sé qué significará Chogote. ¿Vos habías oído esa palabra? Yo jamás había oído esa palabra. ¿Qué significará? Cogollo sí, pero Chogote no tengo la menor idea de qué significa. Bueno, ahora les voy a contar otra historia. ¿Ves? Es que la vida es... ¿Se acuerdan que el viernes les estuvimos... El viernes fue. El lunes fue que hablamos de César Augusto Salinas. No, perdón, ando bien burro hoy. Bueno, es que anoche también andaba burro. Es que esta historia es, mano. Hablamos de Leonardo Matute el lunes, sí, el lunes fue. Hoy es miércoles, el lunes fue. Bueno, entonces, miren lo que es la vida. Me escribe anoche, en la tarde, la compañera Indiana Torres. Ella es hija de la compañera Luz Armenia Sarantes, conocida como Lucita. Y me cuenta que Luz Armenia era la novia de Leonardo Matute. Y ella estaba con Leonardo Matute cuando llega La Guardia. Entonces vamos a contar la historia. Porque después Indiana tuvo la gentileza de ofrecernos el número telefónico de Luz Armenia y la llamamos. Estuvimos hablando con ella un ratito. Qué mujer más amable, además. Qué agradable. Además, me explico muy bien por qué Matute se enamoró de ella, ¿verdad? Una mujer guapísima, sigue siéndolo. Entonces el caso es lo siguiente. Miren lo que pasó. Es lindísimo esto. ¿Dónde se conocen Matute y Luz Armenia? Luz Armenia del Jícaro. Matute de Yocotal. Se conocen en la iglesia, en los grupos de jóvenes que estimulaba el padre, el fray Evaristo Beltrán. Y quiero hablar un poquito de fray Evaristo Beltrán. Este fue un hombre clave para la juventud segoviana. No solamente la de Ocotal, Mozonte, Murra, Quilalí, Jalapa. En Jalapa fue donde mayor impacto tuvo. En el Jícaro, por supuesto. Un hombre consecuente, comprometido con los pobres. Un ejemplo de cómo uno espera que sean los pastores, ¿no?, de cualquier iglesia. Él tenía una especial dedicación a los jóvenes, los llevaba a retiros espirituales, los conducía, los animaba. Y cuentan que él era tan feliz, tan contento consigo mismo y con su trabajo, que él cada vez que llegaba a una iglesia a oficiar misa, él siempre llegaba cantando. Le decían el cura cantante, ¿verdad? Y se recorrió toda la Segovia a pie, en mula, en lo que fuera, hermano. Pero ahí andaba él. Murió hace, 2016 creo que fue. Sí, murió en 2016, el 23 de julio, ahí en Mozonte. Y en Mozonte está sepultado. Y seguía trabajando con los jóvenes. Ahí estaba trabajando con una cosa que se llama Jufra Mozonte, oveja de San Francisco. Él era devoto de San Francisco, por cierto. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, de esos grupos de jóvenes salió el héroe segoviano, jalapeño, Ramón Prudencio Serrano. Un día de esto tenemos que hablar de él. De ahí también salió la compañera Violeta Jiménez, que murió hace ya como unos 10 años, Violeta. Otra gran guerrillera. Para dar de ejemplo, y ahí salió también Leonardo Matute y la compañera Luz Armenia Sarante. Fíjense, Luz Armenia es nieta
de un compañero que anduvo con Sandino. ¿Qué tal? O sea, es lo que te he dicho en otras oportunidades, ¿no? Esto se lleva en los genes. Se transmite de generación en generación. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió, pues? Entonces me cuenta Luz Armenia, que ella se conoce con Leonardo y se hacen novios, su primer novio, pues. ¿Verdad? Entonces, él se va a la clandestinidad en el 75 y ella le ruega, me cuenta Lucita, le ruega a Leonardo que se la lleve, irse juntos, y el que le dice que no, que ella se tiene que quedar, que tiene que colaborar. Ella era enfermera y trabajaba en el hospital de Ocotal, ¿verdad? De aquel entonces. Y ella ayudaba en lo que podía, pues. Entonces, ella queda en la ciudad y Leonardo se va a la clandestinidad. Se vieron en algunas oportunidades a lo largo de esos años. Y en 1978, ¿verdad? El 4 de septiembre, Leonardo baja a la ciudad de Ocotal y le manda un recado. Vení, veme a tal lado. Entonces ella primero se fue, se me olvidó ahorita el nombre, del poeta el poeta que dedica el poema a Leonardo, se fue donde él y él le mandó un montón de municiones y comida. Y ella también le llevó comida y frutas y esas cosas. Y se fue a verlo a la casa de seguridad donde matan a Matute. Entonces, estando ahí, un chavalo se aparece y le dice, viene la guardia. Entonces Leonardo le dice a Lucita, apaga las luces. Y él aprovecha y se tira un tarascal, pero que va, la guardia los tenía rodeados. Él andaba una granada. Y Leonardo lanza la granada, pero le quita la espoleta, lanza la granada, pero la granada no explotó. Entonces cuando él lanza la granada, la guardia sale en guinda. Y en ese momento aprovecha, Matute le dice a buscar cómo irte, pues, o sea, corre. Entonces ella se va. Y la guardia, cuando ve que no explota la granada, se enfurece. Y es cuando rafaguean a Matute, queda herido. Él no lo matan a balazos, queda herido. Y estaban enfurecidos porque Matute les tiró una granada. Entonces es cuando lo amarran al jeep y lo arrastran. Y lo asesinan. Entonces, mientras tanto, Lucita se va corriendo, se topa con una hermana, mira lo que es la vida, con una hermana de Matute, ¿verdad? Con Nachita. Pero Lucita no podía ni pronunciar palabras, iba llorando. Y entonces Nachita advierte, mataron a Leonardo, ¿verdad? Entonces sí, pues. Entonces se la lleva a su casa, la casa de don Joaquín Matute, el armero de Ocotal. De ahí, al día siguiente, que es el entierro simbólico, se fue a asomar Lucita a ver, a despedirse, pues, pero era un entierro simbólico porque el cuerpo, ya les conté eso el día lunes. Y entonces después la llevan donde unas monjas y la disfrazan de monja. Aprovechan que una ambulancia lleva heridos a Estelí, la montan en la ambulancia como que si va herida, como una monja herida, y así logró salir. La traen a Managua. Aquí en Managua la metieron en una casa de seguridad. Aquí tuvo un tiempo. Después con la familia, con los Matute también. Y luego se fueron para Cahuina y estuvieron otro rato. Después ya se fue para el Jícaro. Todo esto me lo tengo aquí en la jupa porque no tenía tiempo, no podía estar apuntando, ¿verdad? Y se fue para el Jícaro y estando en el Jícaro, cuando ya ella iba a una columna guerrillera, pum, gana la revolución. Entonces miren esta es otra cosa que no conocíamos. Yo no la sabía, pues. Los ocotalianos seguro, todos los segovianos. Entonces dice Lucita que, ya está en el ejército, pues, en el naciente ejército. Entonces los compañeros que están organizando las cosas ahí en el Jícaro
deciden buscarse a quienes, porque tenían muchos heridos y no hallaban cómo atenderlos. Entonces buscan quienes eran médicos o quienes habían estudiado medicina, quienes eran enfermeras, entre ellas Lucita. Entonces la iban a sacar del ejército. Entonces se van a una clínica, la clínica que manejaban unas monjas, no recuerdo el nombre que me dijo Lucita. Y las monjas, pongan cuidado, ya triunfamos. Las monjas se niegan a atender a los heridos, a los guerrilleros heridos. Se negaron. Entonces no tuvieron más remedio los compañeros. Se tomaron la clínica, reclutieron allá a las monjas en un cuarto y empezaron a atender a todo el mundo. Después entonces, esa clínica es lo que ahora se llama la clínica militar, ahí en Ocotal. Ya después, ahí anduvo por todos lados. Miren lo que es, ¿verdad? En el 90 se queda sin trabajo, como tantos otros, ¿no? Entonces Lucita se fue a poner un tramo ahí en el mercado de la ciudad de Estelí. ¿Cómo es que se llama el mercado? Por ahí tengo el nombre. Su seudónimo era Zaida. En el mercado Alfredo Lazo, en Estelí. Ahí se pasó 30 años, la fueron a sacar sus hijos para que no se muriera del COVID. Si no, ahí seguiría trabajando y le hace falta, dice, pero ahora ya está retirada de todo, mantenida por sus hijos, como debe ser. 3 hijos tiene y hermosísima está la compañera. La saludamos a ella, saludamos a su hija, Indiana Torres, le agradecemos por habernos puesto en contacto y por habernos ofrecido todos estos datos. Y son historias bonitas, historias muy bonitas. Fíjate que dicen que al padre, a Fray Evaristo, y que él españolizó su nombre, pues, porque quién sabe cuál es su nombre real, porque era Beltrán Condé y le puso Beltrán porque así es en español, ¿verdad? Murió a los 82 años y dicen que en Honduras también lo querían mucho porque él se iba a meter a Honduras, a las comunidades campesinas. Dice una compañera que se llama María Cuadra: lo recuerdo en Juanito Murra, rezando el Vía Crucis, con los brigadistas de la alfabetización en los 80. Y otra cosa, ¿cómo era el compromiso de este padre? Que allí en los 80, fusil al hombro, hermano. Así anduvo el padre, Fray Evaristo. La contra una vez lo llegó me contaba Lucita, lo llegó a amenazar. Se enfrentaron a él, no lo secuestraron, pero lo dejaron sentenciado. Pero de todas maneras el padre Evaristo siguió con su compromiso. Son las 7:04. Regresamos con otras cosillas por ahí. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bien, vamos primero con lo que nos decía Daniel. Es importante, hermano, es importante. Hay que estudiar, hay que leer, o hay que verlo, pues, oírlo, pero ponerle atención. A veces nosotros mismos tenemos la piedra en la mano y no la usamos. Les contábamos una parte de su discurso del viernes, el que ofrece en el propio día del ejército. Pero después él habló al día siguiente, en el desfile. Que es inusual, porque Daniel generalmente en los desfiles él hacía algo cortito. Esta vez no. Entonces, al terminar el discurso del viernes, del propio día del ejército, de verdad que ayer el 5 fue el día de la policía. Un día de esto ya va a ser el acto de la Policía Nacional, para que el primer comisionado, Francisco Javier Díaz Madrid, nos ofrezca el balance. Te aseguro que nos vamos a sorprender. Bueno, entonces ahí citó Daniel aquella famosa frase de José Martí, que es muy linda: la sangre de los buenos no se derrama en vano. La vida que a mí me queda no me pertenece a mí mismo, pertenece a los hermanos que han caído, al ideal que hemos abrazado. Es una cosa hermosísima. Y no hay nada que agregar ni quitar.
La vida que a mí me queda no me pertenece, sino a los hermanos que han caído. Al ideal que hemos abrazado. Y luego Daniel describe al ejército de Nicaragua en el momento de mayor consolidación y mayor fortaleza de su historia. Ahora, eso dijo Daniel. Y dice Daniel, por eso les decía que aquí se consolidó el acero. Eso lo podemos decir con toda la firmeza que lo explicaba el general Avilés. Un ejército para la soberanía, para la paz, para la seguridad, con la fortaleza de nuestros héroes y de nuestros mártires. Y después recordó algo que me acordé de Omar Torrijos con lo que decía Daniel ese día. Y el 19 de julio, dice Daniel, cuando ingresamos a esta plaza, aquí estaba entrando la dignidad de Nicaragua. ¿Por qué me acordé de Omar Torrijos? Porque cuando vino Omar Torrijos, los primeros días de agosto del 79, él dijo, en cada pulgada de esta plaza hay más dignidad que toda América. Algo así fue la frase que no me acuerdo exactamente la frase, pero por ahí va. Me acordé de eso. Entonces decía Daniel, aquí en la plaza estaba entrando la dignidad de Nicaragua, estaban entrando todos los héroes y nuestros mártires, toda esa potencia, toda esa fortaleza que permitió ir creciendo, aún en las mayores dificultades, aún en lo que parecían derrotas, de eso vamos a hablar dentro de un rato. Volvía el pueblo a la lucha hasta que finalmente se alcanzó la victoria y con la victoria nació el ejército del pueblo, el ejército sandinista, hoy ejército de Nicaragua, para la paz, para la seguridad, para la justicia. Podemos decir con mucho orgullo que Nicaragua a lo largo de la historia ha logrado fundir el acero de la dignidad, el acero del amor, el acero de la firmeza en el ejército de Nicaragua. Esto es un espaldarazo al ejército salvajada, hermano. O sea, el ejército es la fundición, decía Daniel, de la dignidad, del amor, de la firmeza con el acero. Ahora bien, el día sábado, Daniel nos ofreció una reflexión y creo que por lo tanto es una reflexión que todos debemos hacernos, ¿verdad? Entonces, primero nos recordó todo lo que pasó. O sea, es que no nos podemos dar el lujo de olvidarlo. Y tenemos que remacharlo para que no solo nadie se olvide, sino que nosotros mismos no nos olvidemos. A veces creemos que nos ha ido suavetón. Y hermano, por Dios. Aquí las cosas han sido complicadas. La primera parte sí, pues fue todo de amor y paz, de alianzas y todo lo demás. Pero lo de 2018, campeón, que se vino preparando de antaño, ¿verdad? Pero bueno, que explotó en 2018. Entonces es importante tener presente lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, por qué ha ocurrido, quiénes lo hicieron, quiénes les pagaron, a quién sirvieron. Eso hay que tenerlo presente, en mi opinión. Entonces dice Daniel, ¿verdad? Y aquí recuperó otra vez el valor de la paz. Pues dice, en paz hicimos todos los progresos de 2007 a 2017. La importancia de la paz, dice, todo lo que hicimos, todas las alianzas y las obras que hubo en entonces. Y apenas recuperamos la paz, volvimos a la senda del progreso. Es importante esto. Entonces dice Daniel, el golpismo, el terrorismo son enemigos de los pobres. No quieren escuelas para los pobres, no quieren salud para los pobres, no quieren alimentación para los pobres. Y esto tenemos que remacharlo, hermano. Porque este es el fondo de todo esto. Es clasismo, es racismo. Les irrita que la gente vaya venciendo la pobreza, porque saben, ellos en el fondo saben también que la pobreza es la manera de dominar a los pueblos.
Todos los quieren solamente para ellos, decía Daniel. Y aquí tenemos una práctica revolucionaria cristiana, que es la solidaridad, que es un principio cristiano, de amarnos a los unos a los otros como a nosotros mismos. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos detenido la arremetida terrorista? ¿Qué hubiese pasado? Y dicen, Daniel, Nicaragua estaría en estos momentos en guerra, desunida. La oligarquía que hasta ese momento había estado caminando en una gran alianza con el gobierno y con los trabajadores, sencillamente cuando se trató de ajustar el salario y los ingresos de la seguridad social, que significaba tocar la bolsa de los ricos a los capitalistas, entonces ahí rompieron. Y entonces aquí reveló una cosa que yo no la sabía, al menos. Dice Daniel que a los empresarios, los yanquis les dijeron que le iban a congelar los fondos depositados en Estados Unidos y por lo tanto eso significaba la destrucción de sus empresas y que incluso los amenazaron con expulsar de Estados Unidos a sus hijos, a los hijos que tenían los ricos de Nicaragua estudiando allá, que los iban a sacar de Estados Unidos y que no iban a permitir que ninguno de sus hijos volviera a llegar a Estados Unidos a estudiar. La gran puchica, eso le dijeron a los magnates aquí. Las presiones que le fueron ejerciendo fueron meses difíciles. ¿Qué podían pensar muchos nicaragüenses? Ahora vamos para atrás. Pero ese momento lo que hizo fue llenar de más fortaleza, de más coraje, de más creatividad a nuestro pueblo y retomamos con fuerza el trabajo para recuperar la economía, estabilizar las actividades productivas, seguir construyendo carreteras, caminos. Llegó el COVID, no nos detuvimos. Seguimos trabajando. Se estabilizó la economía y ahora estamos creciendo. Se multiplican las obras por todos lados. Y hay alegría en Nicaragua. Claro que hay alegría. Este es un país lleno de alegría, lleno de esperanza. Y eso provoca amargura y envenena más a aquellos que quieren ver a Nicaragua destruida. Son los que viven pidiendo que de una vez los yanquis destruyan las relaciones económicas con Nicaragua y las amenazas continuas de los europeos que se han convertido en instrumento de la política norteamericana. Y entonces viene la reflexión. Por eso quiero concluir, dice Daniel, la quiero leer, son 5 párrafos, con la siguiente reflexión. Pensemos todos, hermanos nicaragüenses, y se lo digo a la gente que está en la pobreza, a la gente que es sector medio, a los que tienen buenos negocios, a los que tienen una situación económica ya más elevada, a los que tienen más riqueza, a los grandes empresarios, a los inversionistas. Se los digo a todos ellos. ¿Qué sería Nicaragua sin esa paz recuperada? Y la garantía de la paz en Nicaragua han sido y serán el pueblo con toda su conciencia y sus instituciones, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. Por eso insistimos, dice Daniel, nuestra organización en el campo de las instituciones armadas es para proteger la paz en Nicaragua, para defender la paz en Nicaragua, no para agredir a nadie. Eso explica por qué el ejército, nuestras fuerzas armadas, la policía, tienen muy buenas relaciones con la población. Y la población sabe que es la forma de que juntos defendamos la paz. Pero está claro que cuando se cuenta ya con un ejército sólido, con un ejército muy bien preparado, muy bien disciplinado y leal con la patria, leal con el pueblo, entonces tenemos un ejército que es garantía de la paz para el trabajo, de la paz para la educación, de la paz para la salud, de la paz para las inversiones nacionales y extranjeras, para el desarrollo de programas de salud, de educación, creación de nuevas escuelas. Estamos hablando de obras para la vida, garantizadas por el ejército de Nicaragua, y por lo tanto, hermanos nicaragüenses, es importante que valoremos, ustedes que bien conocen la historia de nuestro país, que valoremos lo que significa la paz y lo que significan instituciones que son fundamentales para garantizar la paz, ejército y policía. El ejército, repite Daniel, es una organización fundamental para garantizar la paz, defender la soberanía, combatir el narcotráfico y el crimen organizado, cooperar en las actividades productivas, acompañar
a los campesinos en la actividad productiva. Es decir, es un ejército que no se anda desplazando para matar, como el de Colombia, sino que es un ejército que se desplaza para cooperar, para ayudar, para darle seguridad lógicamente a la población, junto con la policía, de que no van a estar siendo víctimas de crímenes, de asesinatos, de robo. Esta es la reflexión que nos tenemos que hacer todos, hermanos nicaragüenses. Valoremos lo que significa la paz y valoremos lo que significan estas instituciones. Sin estas instituciones no habría paz en Nicaragua. Gracias, hermanos. Gracias, compañeros. Gracias a sus familias. Gracias a los mandos. Gracias, general Julio César Avilés Castillo. ¿Estamos claros? Es importante, asumamos esa reflexión, compañeros, compañeras. Ahora vamos a cambiar de tema. No, pero esto está vinculado, es que lo uno está vinculado con lo otro. Miren, a veces nosotros olvidamos que hay grandes lecciones que nos ofrecen los pueblos de todo el mundo en sus luchas. Y cuando las conocemos, vemos, hombre, si esto es lo que nos pasó a nosotros. Y ellos nos dan lecciones desde hace mucho tiempo. Y como no las conocemos, algunos de nosotros no las sabemos o no las estudiamos adecuadamente, entonces perdemos la posibilidad de aprender de eso para prevenir. ¿De qué nos sirven las lecciones de lucha de otros pueblos? Para prevenir. Tanto prevenir equivocaciones como también para advertir por dónde viene el enemigo. Y miren lo que es la vida. Es que estaba buscando otra cosa y me encontré un texto del gran líder de la Revolución China, Mao Zedong, y después me encontré una figurita por ahí. Pero es que yo tengo el texto completo, pues tengo todas las obras de Mao. Mao, yo le tengo una gran admiración a Mao Zedong, el fundador de la República Popular de China. O sea, no es cualquier cosa, hermano. La nación de mayor pujanza económica en este momento en el planeta Tierra. El fundador es Mao. Un hombre hijo de obreros agrícolas y también tenían su parcela, pero bueno, las dos cosas, pues. Después estudió para maestro, fundador del Ejército Popular de China, uno de los fundadores del Partido Comunista y el gran artífice de la Revolución China, de la victoria de la Revolución China. Eso es Mao Zedong, es uno de los hombres cumbre de la Revolución Mundial y un gran teórico, pero un teórico no de escritorio. Esto es sumamente importante. Los grandes teóricos de la revolución han sido a partir de su vivencia revolucionaria, no ha sido a partir de sentarse en un escritorio a estar fumándose una pipa o lo que sea, tomándose un café. ¿Ves? Ahora voy a escribir, no. Carlos Fonseca, ¿de dónde saca su gran teoría sobre la Revolución Popular Sandinista? De la práctica. Fidel, de la práctica. Lenin, de la práctica. Marx y Engels, ¿dónde aprenden? De la revolución fallida, revolución del 18 de París, por ejemplo. Y luego analizan el funcionamiento del capitalismo a partir de lo que veían, de lo que vivían. O sea, de ahí sale la gran teoría. Bueno, pues Mao tuvo una excepcional forma de sintetizar la experiencia china. Y miren lo que les voy a contar. Yo voy a leer primero la frase. Son dos frases. Y después les voy a contar por qué es todo esto. Y van a oír que increíble cómo es de parecida la situación de aquel entonces con lo que nos pasa a nosotros ahora. Es impresionante las similitudes. Van a oír, espérense, estoy buscando la particularmente, aquí está.
Dice Mao, qué diferentes son la lógica del imperialismo y la del pueblo. La lógica del imperialismo, provocar disturbios, fracasar, provocar disturbios de nuevo, fracasar de nuevo, y así hasta la ruina. Esta es la lógica de los imperialistas y de todos los reaccionarios del mundo frente a la causa del pueblo, y ellos no marcharán nunca en contra de esa lógica. Esa es una ley marxista. Cuando decimos que el imperialismo es feroz, queremos decir que su naturaleza nunca cambiará y que los imperialistas nunca dejarán de lado sus cuchillas de carnicero ni se convertirán jamás en Buda y así hasta su ruina. Esto está escrito, compañeras y compañeros, el 14 de agosto de 1949. Ya estaba fundada la República Popular China. Se proclama, perdón, ya estaba a punto de proclamarse la República Popular China, que se proclama el 1 de octubre de ese año. Y ya van a oír por qué es que escribe esto el Mao. Voy con el segundo párrafo. Esa es la lógica del imperialismo. Escrito, repito, hace 73 años. 7-3. La lógica del imperialismo nunca cambia. Jamás dejará de lado sus cuchillas de carnicero, ni se convertirán jamás en Buda, decía Mao, en Jesús. Jamás se va a convertir el imperialismo en Jesús, nunca. Y así hasta que se arruinen. ¿Sí me entendés, verdad? Y eso, dice Mao, es una ley marxista. Y ahora vamos con la otra ley. Luchar, fracasar, luchar de nuevo, fracasar de nuevo, volver a luchar, y así hasta la victoria. Esa es la lógica del pueblo, que tampoco marchará jamás en contra de ella, de esa lógica. Lo que acabo de leerles de lo que decía Daniel. Igualito. ¿A qué se refería Daniel? A Bocay, a Pancasán, a las represiones salvajes de la Guardia de los 75, 76, a lo que pasó en el 78 con la insurrección de septiembre o la insurrección de abril en Estelí. A eso se refería Daniel. Y vuelvo con las palabras de Mao: luchar, fracasar, luchar de nuevo, fracasar de nuevo, volver a luchar, y así hasta la victoria. Esa es la lógica del pueblo, que tampoco marchará jamás en contra de ella. Esta es otra ley marxista. La revolución del pueblo ruso siguió esta ley, y la ha seguido también la revolución del pueblo chino. Las clases luchan. Unas clases salen victoriosas, otras quedan eliminadas. Así es la historia. Así es la historia de la civilización de los últimos milenios. La interpretación de la historia desde este punto de vista es el materialismo histórico. Desde el punto de vista contrario es el idealismo histórico. Y ahí viene algo de la autocrítica. Es que esto está salvaje, vamos a ver si nos da tiempo. Pongan cuidado en lo que quiero decir. ¿Qué es lo que ocurre también? Una parte del idealismo es, que es la lógica imperial, ¿no? La lógica de la burguesía, del gran capital, es que ubica la historia como el arte de las personas, o el fruto de las personas, de los individuos, de los grandes individuos. Entonces elevan a la máxima potencia a los presidentes de ellos, o a los jefes militares de ellos, ¿verdad? De todos ellos me refiero a todo lo que ha sido lo que se conoce como Occidente. Entonces ubican de la misma forma a los líderes revolucionarios, pero para denigrarlo. Y nosotros caemos en la trampa. Y caemos en la trampa del capitalismo, que nos ha demonizado a los grandes líderes de la revolución, como Mao, como Stalin, como Lenin. Ya. Entonces los han demonizado y nos terminamos creyendo todo eso. Nos terminamos creyendo. Y en eso contribuye mucha gente que se las da de izquierdista, pero que son instrumentos útiles del capitalismo y de los yanquis. A veces conscientemente y a veces inconscientemente. Y otro día vamos a profundizar esto porque hay muchos ejemplos. Otro día que será después de las vacaciones, ¿verdad? Espérame, entonces, a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué escribió esto Mao?
Ya Mao ya está, ya la revolución triunfó, están en proceso final de toma de las ciudades, ¿verdad? Y es inevitable la proclamación de la República Comunista Popular. Ya huyó Chiang Kai-shek con su Kuomintang, su partido Kuomintang, ya huyeron, ya se robaron la isla de Taiwán y se hicieron fuertes, y llegaron los gringos y los protegieron. Ya pasó todo eso. Pero ya van hacia la República Popular China. Entonces, vienen los yanquis. Oigan esto, mira lo que es la vida, ¿verdad? Es que los yanquis son igual, actúan de la misma manera. Lo que pasa es que nosotros nos encerramos en nosotros mismos y no vemos qué ha pasado en otros lados. Entonces vienen los yanquis y publican lo que ellos denominaron el libro blanco. ¿Te acuerdas los libros blancos de Estados Unidos? Que se llamó Relaciones de los Estados Unidos con China. Lo publican el 5 de agosto de 1949. Entonces viene Mao y les responde. Le mandó unos artículos a la recién creada agencia de noticias Xinhua de China y publicó 5 artículos. Este es el primero. Respondiendo a esto, ¿verdad? Pero además, el secretario de Estado de entonces, que estaba Harry Truman, el maldito Truman, el que lanzó la bomba atómica. El secretario de Estado de entonces, que era Dean Acheson, le mandó una carta a Mao, acompañando el texto del libro. Y en esa carta y en ese libro confiesa Estados Unidos que fracasaron. Literalmente lo confiesa. Lo dice. Que no pudieron influir en los acontecimientos de China. Y describe algunas de las cosas que hicieron. Y cómo se parece a lo que han hecho aquí en estos años. Pero cómo se parece, hermano. Ya van a oír. Hay que recordar otra cosa también, ¿verdad? Y es que, bueno, en ese libro blanco y en esa carta de Acheson es un odio contra el pueblo chino, pero odio igualito que nos pasa a nosotros. O sea, destilan odio contra los dirigentes y el Partido Comunista de China y el pueblo chino, la civilización china, de las más grandes, si no la más grande de la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces fíjense bien, los yanquis son el último imperialismo que ha atacado a China, pero es que esto tiene una historia de siglos. Los británicos lanzaron 2 guerras contra China por el opio, las guerras del opio, porque ellos querían llevarse el opio que se cultivaba en China. Habían descubierto supuestamente cualidades medicinales y además la otra, la de la droga. Y para la industria farmacéutica naciente entonces, el opio era fundamental. Y sigue siéndolo ahora. Entonces, querían obligar a China que se los dejara sacar el opio sin pagar nada. Y además que abriera sus puertos. Y así fue. Y entonces, sometieron a China, la doblegaron, la humillaron. Los británicos. En la Segunda Guerra, el opio fue entre el Imperio Británico y Francia. Porque Francia también quería parte del pastel. Y a raíz de eso es que sale Estados Unidos beneficiado y firman unos tratados, pero de verdad ignominiosos. Y obligan a China a abrir sus puertas. Mira lo que es la vida. Pongan cuidado en esto. ¿Sabe una de las condiciones que le ponían los ingleses, los franceses y los yanquis a China? Que permitieran los misioneros cristianos. Mira qué interesante. Porque esa era una manera de la colonización ideológica. Qué interesante. Aquí, ¿cuál fue el método de los españoles? Bueno, pues ese método ocuparon también en China y en todo el sudeste asiático. Y en la India también. Ya, si da tiempo, les cuento una barbaridad que hicieron los ingleses en la India. Aquí la tengo preparada, pero espérenme, sí. Entonces es importante esto, ¿ves? Los ingleses, los franceses y los yanquis humillan a China desde hace casi 2 siglos. ¿Estamos claros? Pero también los japoneses. También los japoneses han hecho verdaderas atrocidades en China. No solamente durante la Segunda Guerra Mundial, sino antes, cuando ocuparon a Manchuria, por ejemplo. Franceses, ingleses, no yanquis y los japoneses.
Los británicos se adueñaron de Hong Kong y de Macao, por ejemplo. En una de las tantas guerras del opio. Se adueñaron. Y no la querían devolver hasta que China la obligó a devolver ambos territorios. Pero bueno. Entonces recuerden, pues, han habido guerras, numerosas guerras imperialistas contra China. Y esa es parte ahora del sentimiento nacional chino de rebeldía frente a esas cosas. Que eso no les vuelve a pasar. Eso está en imaginación, en el imaginario del pueblo chino. De los dirigentes chinos. No se les olvide esto. Esto es muy importante. ¿Verdad? Bueno, la guerra contra Rusia zarista. Por lo menos hubo después una guerra contra las 8 potencias. Miren lo que se unieron 8 potencias del aquel entonces contra China. Inglaterra, Francia, Japón, la Rusia del zarista, Alemania, Estados Unidos, Italia y Austria. En 1894 se lanzaron los 8. Y después reeditaron esa guerra. Más tarde, en 1900, intervinieron en China para aplastar la rebelión del pueblo chino, del movimiento Jihetuan. Y luego, ¿verdad? La guerra contra Japón y contra Rusia zarista. Y después otra guerra contra Japón. Es que hasta que Mao, al frente de las inmensas masas campesinas, el ejército campesino de China, con la gran marcha, etcétera, expulsan a los japoneses, derrotan a los anticomunistas. A Mao le matan a su primera esposa, los anticomunistas del Kuomintang, la gente de Chiang Kai-shek, le asesinan a su primera esposa. Creo en el 39, 38, por ahí, para que tengan una idea. Ya. Entonces, en esas circunstancias históricas hay que tomarlas en cuenta para entender lo que viene ahora, lo que les voy a contar y cómo se parece a lo que nos ha pasado a nosotros. Dice Mao Zedong: no es una casualidad que hayan sido publicados en este momento el libro blanco y la carta de Atkinson. No es una casualidad porque estaban a punto de proclamar la República Popular China. La publicación de estos documentos refleja la victoria del pueblo chino y la derrota del imperialismo. Refleja la decadencia de todo el sistema imperialista mundial. Ese sistema está carcomido por múltiples e insuperables contradicciones internas, lo que sume a los imperialistas en una profunda desolación. El imperialismo ha preparado las condiciones para su propia ruina. Tales condiciones son el despertar de las grandes masas populares en las colonias y semicolonias, así como en los propios países imperialistas. El imperialismo ha impulsado a las grandes masas populares del mundo entero a entrar en la época histórica de la gran lucha por la liquidación del imperialismo. El imperialismo ha preparado las condiciones tanto materiales como morales para la lucha de las grandes masas populares. Fábricas, ferrocarriles, fusiles, cañones son las condiciones materiales. La mayor parte de los poderosos pertrechos del Ejército Popular de Liberación de China proviene del imperialismo norteamericano, cierta parte del imperialismo japonés y otra de nuestra propia fabricación. ¿Por qué venían de ellos? Primero porque se lo arrebataban a los soldados enemigos, y segundo porque también se las compraban a los propios mercaderes de las armas gringas. Entonces después viene, a ver, sigo. Esta es una guerra en que está, oigan esto, esta es una guerra, la guerra de liberación final de China, en que Estados Unidos suministra el dinero y las armas, en tanto Chiang Kai-shek suministra a los hombres para luchar por Estados Unidos y asesinar a los chinos. ¿No nos pasó a nosotros eso? Estados Unidos ponía las armas y el entrenamiento y el avituallamiento a Somoza, y Somoza ponía a sus hombres para matar nicaragüenses. Estados Unidos puso las armas, el entrenamiento y la campaña mundial de desinformación, y los tranqueros aquí se encargaron de destruir el país y de asesinar a más de 250 nicaragüenses, incluyendo 23 policías. Igual, es la misma cosa, hermano. Y dice Mao: todas estas guerras de agresión, más la agresión y la opresión política, económica y cultural, han provocado en los chinos el odio al imperialismo.
Los han hecho detenerse a pensar qué significa todo esto y los han obligado a poner en pleno juego su espíritu revolucionario y a unirse en la lucha al pueblo chino. Ellos lucharon, fracasaron, lucharon de nuevo, fracasaron de nuevo, volvieron a luchar, acumularon una experiencia de 109 años, una experiencia de centenares de luchas, grandes y pequeñas, militares y políticas, económicas y culturales, con o sin derramamiento de sangre, y solo entonces obtuvieron la victoria fundamental de hoy. Estas son las condiciones morales sin las cuales la revolución no habría podido triunfar. ¿Estamos claros? La moral es lo principal. No las condiciones materiales, no los uniformes, no las bases, no los edificios, no los fusiles, no los tanques. La moral. Si tenemos moral, somos invencibles. Y este es otro ejemplo. Escrito, ya te dije, 70 y pico de años. Entonces aquí viene una cosa sumamente importante, vean. Para crear las necesidades de su agresión, para crear necesidades de la agresión imperialista contra China, el imperialismo creó en China el sistema comprador y el capital burocrático. La agresión imperialista estimuló la economía social del país, provocó cambios en ella y creó los elementos contrarios al imperialismo. La industria nacional y la burguesía nacional de China, y en particular el proletariado chino, en las empresas explotadas directamente por los imperialistas, en las del capital burocrático y en las de la burguesía nacional, para servir a las necesidades de su agresión. O sea, miren qué interesante lo que plantea Mao. Dice Mao, los yanquis para facilitar, para crear una artificial necesidad en el pueblo chino, vengan yanquis a salvarnos, ¿ya? Crea lo siguiente, arruina al campesinado chino, explotándolo por medio del intercambio de valores desiguales. ¿Qué significa esto? Le compraba a precio de baratija los alimentos que producía el pueblo chino y le vendía a precios de palacio las maquinarias, la ropa, lo que fuera. Lo que ha pasado en Nicaragua siempre. Nicaragua y en América. Entonces sigo. De este modo, dice Mao, creó inmensas masas de campesinos pobres que sumaban centenares de millones y representaban el 80% de la población rural del país, para servir las necesidades de su agresión. Y aquí viene algo que les va a sonar igualito, compañeras y compañeros. Pongan cuidado en esto que les voy a leer ahorita. Para servir las necesidades de su agresión, el imperialismo norteamericano preparó en China varios millones de grandes y pequeños intelectuales de nuevo tipo, diferente a los literati del viejo tipo y de los letrados burócratas, pero el imperialismo y sus lacayos, los gobiernos reaccionarios de China, pudieron controlar solo una parte de esos intelectuales y finalmente solo un puñado. Todos los demás escaparon de su control y se volvieron contra ellos. Estudiantes, profesores, catedráticos, técnicos, ingenieros, médicos, hombres de ciencia, escritores, artistas, empleados públicos, todos se han rebelado o ya no quieren seguir más en el Kuomintang, el partido de Chiang Kai-shek, el hombre de los yanquis en China. El Partido Comunista, léanse ahora, pongan ahí Frente Sandinista, el Partido Comunista es el partido de los pobres y es presentado por todas partes, y cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Fíjense, desde entonces los yanquis presentaban al Partido Comunista de China como una banda de sujetos que cometen asesinatos e incendios, que violan y saquean, que rechazan la historia y la cultura, que reniegan de la patria, que carecen de amor filial y de respeto a maestros y ancianos, que no entran jamás en razón, que practican la comunidad de los bienes y de las mujeres, y que emplean la táctica militar del mal humano. En resumen, que somos una horda de diablos de hocico verde y afilados colmillos, horda de criminales monstruosos para los que no hay perdón. Pero cosa extraña, dice Mao, esa misma horda que dicen ellos se ha granjeado el apoyo de centenares de millones de personas, incluida la mayoría de los intelectuales, especialmente la juventud estudiantil. Así nos describía, ¿no te acuerdas cómo nos decía Somoza? ¿Cómo le decían los yanquis a Sandino?
bandolero, saqueador. ¿Cómo caracterizaron a Pedrón? Y hay muchos de los sandinistas que creen esa caracterización de Pedrón, que era un bandido, que era un cruel, que no sé, se lo creen algunos sandinistas. Porque esa es la propaganda. Bueno, así lo tipificaron a Sandino, los yanquis. Y después al Frente Sandinista Somoza, que era el instrumento de los yanquis. Y ahorita, ¿cómo nos caracterizan a nosotros los tranqueros? Bueno, ley del imperialismo, hermano. ¿Verdad? Sigo. Y vean qué interesante esto. ¿Cómo se parece a lo nuestro? Parte de los intelectuales aún quieren permanecer a la expectativa, dice Mao. Piensan, bueno, dice estos intelectuales, el Kuomintang, Estados Unidos, no es bueno, pero el Partido Comunista tampoco. O sea, quieren quedar en medio. Ni vos, ni con vos, ni con el otro. Yo estoy aquí, yo no soy político. No me meto en política. Ajá, ¿cómo no? Dale, pues. Por lo tanto, decía esa gente en aquel... Esperemos un poco, dice Mao. Algunos de ellos apoyan de palabra al Partido Comunista. ¿No te suena esto? Algunos intelectuales que dicen que nos apoyan a nosotros. Pero en el fondo siguen a la expectativa. A ver qué hacen los gringos. Son precisamente estas personas las que se dan ilusiones con Estados Unidos. No quieren hacer distinción entre los imperialistas norteamericanos que están en el poder y el pueblo norteamericano, que no lo está. Se dejan embaucar fácilmente por las palabras melífluas, dulzonas, de los imperialistas norteamericanos, como si fuera posible que los imperialistas norteamericanos trataran a la China popular sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, sin que mediante una lucha severa y prolongada, igualdad y respeto, igualdad y beneficio, susciten entre esos intelectuales, dice Mao, muchas ideas reaccionarias, o sea, antipopulares, pero ellos no son reaccionarios comantistas, o sea, tranqueros. Son elementos intermedios o de derecha en la China popular. Y aquí viene un concepto que yo lo había olvidado hasta que me lo volví a leer, y es que nos cae ver un concepto que manejaron los yanquis entonces, que lo aplicaron en China, en Vietnam, en Corea, en Rusia incluso, lo que llamaban el individualismo democrático, que según ellos era para contraponerlo al colectivismo autocrático, al partido. El individualismo democrático, los seres pensantes democráticos, como vos has leído que todos estos tranqueros, ellos se definen a sí mismos como nosotros somos los inteligentes, los pensantes, los que analizamos y nos dicen a nosotros un montón de burros, fanáticos, esto y lo otro. Lo has leído, ¿verdad? Mira desde cuándo viene esto. Por eso digo, hay cosas que leer en la historia y entonces uno dice, chocho, hermano, si me hubiera sabido esto, lo hubiera mejor identificado. Bueno, pues entonces ahí está. Sigo. Entonces, los individuos democráticos, las engañosas maniobras de los Acheson cuentan todavía con una base social en China, advierte Mao, aunque muy endeble, pero tienen base. El libro blanco de los gringos revela que los imperialistas no saben en absoluto qué hacer ante la situación en China. El Kuomintang, el partido de Chiang Kai-shek, es tan incapaz que ninguna ayuda, los tranqueros sustituyan, que ninguna ayuda, por cuantiosa que sea, puede salvarlo de su inevitable ruina. Los imperialistas norteamericanos pierden el control de la situación y nada pueden hacer. Y aquí viene la admisión de la derrota de los gringos. Vean qué lindo esto. ¿Eh? En su carta, el secretario de Estado de entonces, de Harry Truman, Atkinson, confiesa lo siguiente, textual. ¿Eh? El hecho desafortunado, dice Atkinson, pero ineludible, es que el resultado ominoso, terrible, de la guerra civil en China estaba más allá del control del gobierno de Estados Unidos. Nada de lo que Estados Unidos hizo o pudo haber hecho dentro de los límites razonables de sus capacidades podía haber modificado ese resultado.
Nada de lo que Estados Unidos dejó sin hacer contribuyó a ese resultado, a su derrota. Eso fue el producto de las fuerzas internas chinas, fuerzas en las cuales Estados Unidos trató de influir, pero no pudo. Este es una confesión, hermano. Entonces aquí dice Mao, de acuerdo con la lógica, la conclusión de Atkinson debería ser, tal cual creen o afirman algunos intelectuales chinos, con un embrollo en la cabeza, comportarse como el carnicero, que deja de lado su cuchilla y instantáneamente se convierte en Buda, en Jesús. O como el ladrón que se arrepiente y se transforma en un hombre virtuoso, honorable. Es decir, tratar a la China popular sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo y dejar de provocar disturbios. Pero no, dice Atkinson, continuaremos provocando disturbios y lo haremos, por cierto. ¿Se obtendrá algún resultado? Atkinson prometía que sí, que iba a haber resultados. ¿Con qué clase de gente iba a contar? Con los partidarios del individualismo democrático. Y dice Atkinson en su carta, la milenaria civilización y el individualismo democrático de China se reafirmarán finalmente y China se sacudirá el yugo extranjero. El yugo extranjero decía que era Lenin, que era Stalin. Qué estúpido, ¿verdad? Pero bueno, allá ellos, ¿ves? Y se quedó demostrado que eran estúpidos con lo que hoy pasa, ¿verdad? Pero bueno, entonces dice, se sacudirá el yugo extranjero. Considero, decía Atkinson entonces, que debemos estimular en China todo desarrollo que en el presente y en el futuro tienda a este fin. ¿Ves? La conspiradera, la contrarrevolución. Y entonces aquí es donde ya después vienen los dos párrafos que ya les leí, ¿verdad? La lógica del imperialismo es provocar disturbios, fracasar, provocar disturbios de nuevo, fracasar de nuevo, y así hasta que son derrotados. Y la lógica del pueblo es luchar, fracasar, luchar de nuevo, fracasar de nuevo, volver a luchar, y así hasta la victoria. Son dos leyes del marxismo. El imperialismo nunca va a dejar de conspirar y el pueblo nunca va a dejar de luchar. Cualquier parecido con lo que ahora vivimos no es coincidencia. Y quiero leer ahora esta parte que me parece formidable. Son las 7:52, me quedan pocos minutos. Viene el MEFCA después de nosotros. El método de la autocrítica, dice Mao Zedong, suscribo, solo se puede aplicar en el seno del pueblo. Es imposible persuadir a los imperialistas y a los reaccionarios a que muestren benevolencia y abandonen el mal camino. El único medio es organizar fuerzas para luchar contra ellos, como lo hicimos en nuestra guerra popular de liberación y en la revolución agraria. Desenmascarar a los imperialistas, irritar a los imperialistas y a los reaccionarios, derrocarlos, castigarlos por sus transgresiones contra la ley, solo permitirles actuar en la forma de vida y no tolerarles que se extralimiten, ni de palabra ni de hecho. Solo entonces, dice Mao, habrá alguna esperanza de tratar con los países extranjeros imperialistas sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo. Solo entonces habrá alguna esperanza de dar a aquellos terratenientes capitalistas burocráticos, miembros de la reaccionaria camarilla comandantista, o sea, los tranqueros, y sus cómplices, que hayan depuesto las armas y se hayan rendido, una educación encaminada a transformar a los malos en buenos y alguna esperanza de lograr convertirlos dentro de lo posible en personas buenas. Y no, se resume lo que dice Mao, hay que derrotarlos y no hay que permitirles nada. Eso no se convierten en santos. Eso es lo que dice, luchar, organizarse y derrotarlo. Sigue de Mao, ¿verdad? Y dice, este libro, el libro blanco de los gringos y la carta de Atkinson, hay que celebrarla. Porque es un balde de agua fría, todo eso, ¿cómo es que decía? Individualismo democrático. ¿No se han fijado que a nosotros nos quieren trabajar con eso también? Y nos tratan por la vanidad.
No, hombre, si vos sos un ser pensante, vos deberías hacer la crítica, no mirá, que no sé qué. El individualismo democrático, mira de dónde, cuándo viene. Y lo siguen haciendo. Y algunos babosos caen en eso. Les dan por la vanidad y comienzan a creerse los grandes críticos. Y dice Mao, y estoy absolutamente de acuerdo, el método de la autocrítica solo puede aplicar en el seno del pueblo. Es imposible persuadir a los imperialistas y a los reaccionarios a que muestren benevolencia y abandonen el mal camino. El único medio es organizar fuerzas para luchar contra ellos, como lo hicimos en la guerra popular, en la revolución agraria, desenmascarar a los imperialistas, irritar a los imperialistas y a los reaccionarios, derrocarlos, castigarlos por sus transgresiones contra la ley, solo permitirles actuar en la forma de vida y no tolerarles que se extralimiten ni de palabra ni de hecho. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. Y después viene el tipo y dice, Atkinson dice, vamos a seguir con los individualistas democráticos, ¿verdad? Y entonces dice, China se encuentra en medio de una gran revolución. Con esto concluye Mao. Toda China hierve de entusiasmo. Las condiciones son favorables para ganar y unir en torno nuestro a todos los que no profesen un odio profundo e implacable de la causa de la revolución popular, aunque mantengan ideas equivocadas. Los hombres avanzados deben utilizar el libro blanco para emprender un trabajo de persuasión entre ellos. ¿Qué es lo que dice? Hombre, aquí también sumemos a los que no nos odian, pero que tampoco están con los yanquis. Sumémoslo. ¿Verdad? En inteligencia, la astucia, sumémoslo. Vamos a trabajar con ellos, le enseñemos lo que dicen los gringos y van a ver cómo van a entender. Eso es lo que dice Mao. Cualquier parecido con nosotros, repito, no es coincidencia, es historia. Es historia. Son lecciones que han vivido otros pueblos de los cuales nosotros tenemos que aprender. Y recuerden, ley marxista, el imperialismo siempre va a provocar disturbio, fracasar, volver a provocar disturbio, volver a fracasar y así hasta que se arruinen. Dice Mao, el imperialismo es feroz, queremos decir que su naturaleza nunca cambiará y que los imperialistas nunca dejarán de lado sus cuchillos de carnicero, ni se convertirán jamás en Buda o en Jesús. Jamás. Nunca dejarán los cuchillos y nunca se van a convertir los imperialistas. Y al revés, luchar, fracasar, luchar de nuevo, volver a luchar y así hasta la victoria. Esa es la lógica del pueblo, que tampoco marchará jamás contra esa lógica. Y esa también es una ley marxista. La revolución del pueblo ruso siguió esta ley y la ha seguido la revolución del pueblo chino y nosotros. Y los cubanos y los venezolanos. Unas ganan, otras pierden, otras siguen. Y así, de manera infinita. Trabajar, avanzar, cumplir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución
es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.